Bueno, la clase de hoy es importantísima para su carrera de ahora en adelante. Prácticamente es con lo que van a trabajar desde hoy en adelante hasta el fin de sus días, como ingenieros civiles, eso sí. Esta es la base de todo. Vamos a empezar con eso. Vamos a ver vigas y cables. Vamos a analizar el comportamiento interno de los elementos sometidos a las diferentes acciones a los que pueden estar, bueno, sometidos nuevamente, dependiendo de los efectos eh, que me generen los diferentes tipos de cargas. Por ejemplo, en el caso en el que estábamos trabajando en el tema anterior, que eran las cerchas, nosotros determinábamos las fuerzas internas de cada elemento, ¿sí? Haciendo cortes o por el método de los nodos, determinábamos cuál era la fuerza interna de cada elemento. Esta fuerza interna, recuerden que iba en dirección paralela al eje del elemento. Significaba que era una fuerza axial porque iba paralela al elemento. Esta fuerza axial podía ser en tensión o en compresión, como nosotros lo determinábamos. La de tensión, recuerden que alarga el elemento y la de compresión lo comprime. Bien, pero existen otros tipos de fuerzas y que me generan otro tipo de condiciones. Por ejemplo, tenemos la fuerza cortante, que al igual que la anterior fuerza, es una fuerza interna, pero es perpendicular al elemento, no es paralela al elemento, ¿ok? Esta se conoce como una fuerza cortante cuando, por ejemplo, es el cuchillo me genera una fuerza cortante. El cuchillo al tener una área, el área del filo del cuchillo es tan pequeñito que recuerden que la ecuación, yo les había hablado de eso por ahí por los laditos, que esfuerzo es igual a fuerza, que es P sobre área. Entonces si decimos que el cuchillo tiene, si yo genero una fuerza con el cuchillo, pero el área de contacto del cuchillo es tan pequeñito, el filo del cuchillo es tan pequeñito, que esto, al ser un número muy pequeñito, supongamos que fuese, que el área fuese un número tan pequeñito que fuese 0.001 metros, por así decirlo, que sea 1 milímetro, esto es 1 milímetro prácticamente, 1/1000, el esfuerzo, imagínense, esta era A mayúscula, es A mayúscula. El esfuerzo que viene siendo multiplicar P sobre esto, y esto es lo mismo que decir que el esfuerzo vendría siendo 1000 veces P. ¿Me entienden? Así que dependiendo del área, es diferente aplicar una fuerza con un área muy grande a aplicar una fuerza con un área muy pequeñita. El esfuerzo que me genera esta área tan pequeñita, pues va a generar un esfuerzo muchísimo mayor. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el cuchillo? Por eso los cuchillos pueden cortar fácilmente. Entonces la fuerza del cuchillo es la fuerza cortante, ¿sí? Es una fuerza perpendicular. Tenemos otros tipos de efectos que son los efectos que se generan debido a los momentos. Tenemos los momentos que hemos visto, que son momentos aplicados con respecto a los ejes que son perpendiculares a la sección. Tenemos el eje X y Y perpendicular a esta sección, y los momentos con respecto a esos ejes generan que yo pueda doblar esta barra hacia arriba o hacia abajo. Se conoce como flexión. El otro efecto debido a los momentos es el efecto de torsión. Por ejemplo, cuando ustedes van a abrir una manecilla una manija de las puertas, las que son redondas, nosotros le generamos un giro para poder abrirlo. Le estamos generando es una torsión, es un momento torsor el que le aplicamos, el cual actúa con respecto al eje paralelo al elemento, con respecto a este eje, es que estamos realizando ese momento torsor. ¿Ok? Él gira con respecto al eje paralelo del elemento, mientras que el momento de flexión gira con respecto a los ejes perpendiculares de la sección.
con respecto a este eje, tenemos este M, y con respecto a este otro podríamos tener el otro momento que podría ser de esta forma. Viene así. ¿Ok? Esos son momentos de flexión. Y este es el momento torsor, el que es gira con respecto al eje paralelo. Entonces, internamente nosotros podemos tener todas estas condiciones, las cuales nos van a resumir todos los efectos que me pueden generar, todas las cargas por efectos naturales o por cualquier otro tipo de efecto externo sobre las estructuras o sobre cualquier otro tipo de análisis que queramos realizar. Por ejemplo, en los pavimentos se analiza mucho el cortante, debido a que uno tiene un pavimento y las cargas sobre el pavimento son perpendiculares a los pavimentos. Entonces ellos me generan generalmente un cortante, que es la condición de diseño de los pavimentos. Este cortante es el que me los va a diseñar. Entonces, para distribuir esta fuerza cortante, lo que hacemos en los pavimentos es generar estas capas de base y subbase debajo de esto, para que el esfuerzo que me genera esta fuerza cortante se distribuya por el suelo, a los lados. Eso es lo que hacemos con los pavimentos. El factor de diseño, la condición de diseño, es la fuerza cortante, la que es perpendicular al elemento. Otro caso, pues, son las vigas, que están sometidas a flexión generalmente. Cuando nosotros tenemos un voladizo, por ejemplo un balcón, el momento flector va a ser hacia abajo, ¿sí? El voladizo va a estar sometido hacia abajo, así que vamos a estar con esa otra condición. Son momentos de flexión. Y todo tipo de ejemplos. Por ejemplo, en suelos, en el caso de la vía al llano a la que ustedes están acostumbrados, tenemos, por ejemplo, tenemos la vía, que puede ser esta, y tenemos un terreno, de terreno que viene por aquí, que es el que se quiere desplazar. Nosotros, o bueno, se propuso un muro de contención supuestamente, que más o menos está haciendo esto. Esto es lo del muro de contención. Lo que nosotros podemos ver es simplemente lo que sobresale, y debajo supongo que hay unos pilotes que están enterrados. Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto se va a desprender, los ingenieros geotecnistas determinan cuál es la superficie de falla y todo esto. Y si todo esto es el área que va a caer como derrumbe, significa que me va a generar unas cargas sobre este elemento. Estas cargas pues ya las determinan los ingenieros geotecnistas, como les digo. Sería otra rama de la ingeniería, donde me dicen que posiblemente pues, esto me genere unas cargas de este tipo, y vienen, siempre se analizan como cargas distribuidas sobre los elementos. Así que imagínense, toda esta ciencia que para nosotros la vemos muy lejana, ya que estamos en estática apenas, el análisis de todos estos contornos de falla y el diseño de esto se puede manejar con estos simples esquemas, que toda esta superficie de falla me puede generar estas cargas distribuidas sobre los elementos, e internamente este elemento va a estar sometido ¿a qué? Ustedes ya tienen los conceptos para entender esto. La carga distribuida tiene una resultante, y esta resultante pues, me va a generar en este elemento internamente un cortante, porque genera una fuerza perpendicular a todo este elemento, y además un momento de flexión. ¿Okay? Este es un momento flector. En fin, lo que ustedes ven en estática, como les digo, es la base de toda la ingeniería civil técnico, por así decirlo. Ya la otra parte, pues, es la parte de cálculo de cantidades y otros tipos de, ciencia que hace parte de la ingeniería. Pero en la parte técnica, la estática es la base de toda la parte técnica. Entonces es importantísimo que quede muy claro esto. Entonces nosotros en estática pues ya pasamos por aquí, y ahora vamos a cortante y flexión. Me parece que en el siguiente curso analizan un poquito más a fondo la parte de torsión, porque son casos excepcionales en ingeniería civil los que generan la torsión. Entonces vamos a entrar más a fondo al cortante y a la flexión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí?
Esa fue la introducción para que le tomen gustico a la cosa, a lo que vamos a ver hoy. Y vamos a arrancar por el tema que es, vamos a determinar los diagramas de cortante y momento en vigas. Ese es el tema. La idea es que vamos a tener varias condiciones de vigas sometidas a diferentes cargas. Como podemos ver, carga, generalmente vamos a trabajar con cargas distribuidas, que es lo que generalmente las vigas están sometidas. Y la idea es que vamos a determinar los diagramas internos. Estamos en esta parte. Vamos a determinar los diagramas internos. Estos son los diagramas internos a los que están sometidos las vigas. Por ejemplo, esta viga internamente, este es el apoyo, la resultante del apoyo, continúa con este apoyo. En este punto existió un cambio de fuerza que se puede evidenciar en el diagrama. Aquí hay un cambio de fuerza, el cual baja, sigue constante, constante, y en este punto existe otro cambio de fuerza, como se puede ver en este diagrama. Sigue constante y sube a cero la resultante en el último apoyo. Este es un diagrama de cortante y el siguiente es un diagrama de momentos. El diagrama de momentos generalmente es el área del diagrama de cortante. Eso lo vamos a ver también, lo vamos a explicar por encimita porque hace parte de otro curso, pero es la integral de este diagrama de cortante, es el diagrama de momentos. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer ejemplo, sencillito que lo tenemos por aquí. Este va a ser nuestro ejemplo, pero inicialmente vamos a determinar unos pasos. Entonces vamos a decir, el tema de hoy es diagramas de cortante y momento en vigas. Muy bien. El paso número 1 es la construcción del diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre, recuerden que es libre porque los apoyos los hemos reemplazado por unas fuerzas. Como podemos ver aquí, el apoyo A se reemplazó por una fuerza y la condición en B, que es un cable, un apoyo que es un cable, se reemplaza por la tensión. Entonces, con eso ya garantizamos el diagrama de cuerpo libre. Después de la construcción del diagrama de cuerpo libre, el segundo paso es determinar las resultantes de fuerzas externas. Por ejemplo, determinar cuál es la resultante de esta carga, aquí ya lo hicieron, y cuáles son las resultantes de cualquier otro tipo de carga que pueda estar sometido el ejemplo. El tercer paso pues sería determinar las reacciones en los apoyos. ¿Ok? Así que determinamos cuáles son las reacciones, como ya lo hemos venido desarrollando, ustedes ya han hecho estos pasos para determinar las reacciones. Hasta aquí ya es lo que sabemos. El siguiente paso es determinar un corte. Vamos a escoger un corte. Vamos a realizar un corte. Vamos a decir que vamos a realizar cortes de izquierda a derecha. Un corte de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque vamos a decir que si generalmente ponemos que este es el punto inicial de nuestro plano cartesiano, por decirlo así, nuestra referencia, entonces decimos que a partir de aquí, que es 0 en adelante, empieza el sentido positivo y empezamos a contar las distancias en X y en Y, en este caso tenemos la magnitud de las cargas. Así que vamos a realizar cortes de izquierda a derecha y vamos a realizar los cortes en las siguientes condiciones. Antes y después de un apoyo, cuando existe el mayor número de 2 apoyos, se realiza esto. Antes y después de un apoyo, antes y después de una carga puntual,
antes y después de una carga distribuida. Quiero que ustedes copien eso. También antes o después del cambio de una carga distribuida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cargas distribuidas no siempre son constantes. Por acá, voy a ver algún ejemplo de una carga distribuida que no es constante y tiene algún cambio, por ejemplo esta, mejor dicho estas dos. Como pueden ver aquí, toda esta viga está sometida a cargas distribuidas, pero esta carga distribuida es constante hasta este punto y empieza a cambiar de forma trapezoidal en este punto. Por lo tanto, tengo que hacer un corte antes de este punto y después de este punto. Antes y después del lugar de donde cambia la carga distribuida. Antes y después del cambio de una carga distribuida. Bien, también realizamos los cortes o en general se realiza el corte antes y después de cualquier cambio en el elemento o en la acción, antes de cualquier cambio en general, antes y después de cualquier cambio, ¿ok? De lo que veamos en la viga, antes o después de cualquier cambio en esa viga, ya sea de la carga, por ejemplo aquí, la carga, antes o después de cualquier tipo de carga, van los cortes, antes de este, después de este, como les decía, antes de este y después del apoyo, van los cortes. Así que siempre que exista un cambio, pues vamos a realizar un corte. Esa es la idea, no es más. Bueno, listo. Donde realicemos el corte, vamos a decir lo siguiente. Donde realicemos el corte, vamos a asignar una fuerza axial P, Px, porque va a ir a una distancia X, la cual va a ser positiva en X, una fuerza cortante, como lo vimos, cortante B, va a estar a una distancia AX, pero esta fuerza cortante va a ser negativa. ¿Okay? Esa es la condición de esta fuerza. Ella va a ir hacia abajo. Esa es la condición solo para ella. Ya vamos a ver por qué. Y además un momento flector. Flector M a una distancia X y también lo vamos a suponer. Este también es positivo. ¿Sí? Antihorario, en dirección contraria a las manecillas del reloj, los cuales van a ir a una distancia X. ¿Okay? El corte lo realizamos a una distancia X y donde hacemos el corte determinamos una fuerza Px importante y un momento. Muy bien, ya vamos a explicarlo pasito a pasito. Donde X es la distancia desde ¿cómo lo llamamos? Desde el punto inicial hasta el corte realizado. ¿Ok? X se debe hacer, o se hace por tramos. Se hace por tramos y depende del número de cortes. Importantísimo. Generalmente existe un pequeño error en los cálculos de esta parte, así que es importantísimo aclarar de dónde a dónde va X.
y coma. Una vez ya tengamos X, una vez ya tengamos todo esto, tenemos que determinar las ecuaciones de fuerza axial, constante y momento. Y con las ecuaciones el siguiente paso es graficar. Muy bien. Es muy chévere esta parte del gráfico, porque ustedes aprenden a graficar este tipo de diagramas, como lo vimos, como el ejemplo que les mostré. Importantísimo y importante que ustedes salgan con estas bases para el curso de operacional y numéricos, ya que son los temas prácticamente de operacional y numéricos. Así que aquellos que han llegado atrasados a operacional y numéricos y no han visto estática, se les dificulta un poquito más que aquellos que van en línea y llegan a operacional con aprobada la materia de estática. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos a ver esta partecita, que no lo han visto los otros que no han pasado por estática. Entonces, en este punto, se les da una buena introducción para que lleguen a operacional y numéricos totalmente armados ante su profesor y lo lleguen con muchas preguntas y sepan hasta más de su profesor. Esa es la idea siempre, que el estudiante sepa más que el profesor. ¿Listo? Bien, entonces esos son los pasos. Entonces vamos a realizar el ejemplo. Por acá vamos a solucionar el ejemplo del libro con el paso a paso. Entonces aquí tenemos el ejemplo del libro. Me lo voy a llevar por ahí. Ya lo voy a dibujar en mi tablero. Y ahí está, dibujadito en el tablero. Igualito. Muy bien. Entonces aquí tenemos el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es el primer paso. Recuerden, diagrama de cuerpo libre, resultantes, reacciones, cortes, fuerzas, distancia X, ecuaciones y graficar. Muy bien. Fácil. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Vamos a arrancar con el diagrama de cuerpo libre de la viga. Vamos a dibujarla por acá. Que nos quede muy similar. Esta viga tiene una carga distribuida. También está por aquí. Tiene unas fuerzas. Recuerden que es libre porque el libre de apoyos y fuerzas. Tenemos aquí una tensión y tenemos un apoyo articulado en A, donde este apoyo articulado nos genera dos incógnitas, una en Y y otra en X. Y entonces le vamos a dar los nombres. Este es AY, AY, AX, y esta es la tensión, la cual tiene una inclinación de 30 grados. Estos son 3 metros de aquí hasta acá y acá hasta acá otros 3 metros, por lo tanto, en total tiene 6 metros. Muy bien. La magnitud de esta carga distribuida es 800 newton por metro. Por lo tanto, recuerden el paso número 2, el cual era la resultante de las cargas distribuidas. Así que este paso número 2 vamos a decir que es la resultante de esta carga, la cual es una carga distribuida lineal y es constante y tiene una magnitud de 800 newton por metro. La resultante de una carga distribuida es el área de la carga distribuida, la cual va a ser, mejor dicho, ustedes me dicen cuál es la resultante, y la resultante siempre va en el centroide de la carga. Quiero saber cuál es la resultante. 2400. Eso, muy bien. 800, que es la altura por la base de esta carga, que es 3 metros, 2400. Lo vamos a trabajar en kilonewton, por lo tanto, si es 2400 newton, lo dividimos entre 1000 y nos queda 2,4 kilonewton kilo. por kilonewton. Muy bien. La resultante. Y esta resultante actúa a una distancia ¿de cuánto? ¿Cuál es esta distancia de aquí hasta acá?
1,5. Eso, muy bien. Si esto mide 3, pues la mitad es 1.5 metros. Muy bien, ustedes ya son unos duros fáciles. Sí, yo tengo 1.5, eso. De aquí a acá, recuerden que hay 6 metros. Ustedes son unos duros para eso, con estas notas. No, definitivamente. Podrían hasta explicar esto. Pero bueno. Bien, entonces ese es el paso número 2, determinar todas las fuerzas resultantes para poder despejar las reacciones. Como pueden ver, tenemos 1, 2 y 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones para solucionarlo. Sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. Así que vamos a arrancar con eso. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a, obvio con esto, recuerden que la tensión se divide en dos componentes porque tiene una inclinación. Se divide en la componente en Y y una componente en X. La suma de estas dos componentes me generan la tensión. Bien, así que ya no es tan fácil como estaban acostumbrados a decir, ah, no, AX es igual a C. Pues no. Así que aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos AX positivo menos la componente en X de la Tensión con tensión, seno, coseno. que es con coseno de 30 grados. Muy bien. Raíz de 3 sobre 2, profe. Es, así me gusta. Está volando. Ahorita la utilizamos. Esto es igual a 0. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos a Y. Y, recuerdan la resultante, menos 2.4. Y tenemos la componente en Y positiva de la tensión, que es con el seno. Seno de 30 grados. Muy bien. Listo. Ahorita me ayudan con lo de raíz de 2 sobre 2 o raíz de 3 sobre 2. Y bueno, y la sumatoria de momentos, recuerden que escogemos un punto donde existe el mayor número de incógnitas para despejar estas incógnitas. Y tenemos que vamos a escoger el punto A, que es donde existen dos incógnitas, y vamos a decir que cuáles son las fuerzas que me generan los momentos. Estas dos fuerzas se me van, tengo una fuerza perpendicular al punto, por lo tanto esta fuerza me genera momento, y tengo la tensión. La tensión se divide en dos componentes en X, vean que X pasa exactamente por A, por lo tanto no me genera momento, pero sí la componente en Y, ya que es una componente perpendicular a esta distancia y tiene fuerza por distancia. Entonces vamos a tener dos fuerzas que me generan momento. La componente en Y, vamos a de una arrancar con ella. La tensión en Y, ahora sí me sirve que me digan el seno de 30 grados, ¿cuánto es? Un medio, profe. Un medio, muy bien. Un medio. Es de la fuerza, la tensión por el seno de 30 grados, de la componente en Y, que es la fuerza. Nos falta la distancia. Su distancia perpendicular al punto A es igual a 6 metros. Y la otra me genera un momento positivo, mientras que la resultante me genera un momento negativo. Entonces vamos a decir que es menos 2.4, que es la fuerza, y la distancia es 1.5 metros. Y esto vamos a decir que es 0, igual a 0. Entonces ahora sí, tenemos que la tensión, finalmente, vamos a despejar la tensión de aquí, y decimos que la tensión es igual a, este es igual a 3, y este es igual a 3 medios, si me dan 2, 3, y me queda 2.4 sobre 2, 1.2 kilonewton. ¿Sí? ¿Está bien o estoy mal? Sí, a eso, profe. Listo, muy bien. Entonces ahora sí lo reemplazo, va a despejar a X, entonces me van a decir cuánto es a X.
paso esto al otro lado, uy, paso esto al otro lado, la tensión, que es igual a 1.2 por coseno de 30, ¿cuánto le da? 1,3. 1, ¿qué? 1,3, No, profe, 1,03. 1,03, listo. Y allí vamos a reemplazar, queda igual a 2.4 menos la tensión por el seno de 30 grados. Si el seno es un medio, esto es 0.6, 1.8, 1.8 kilómetros, sí. Bien, con eso ya tenemos las reacciones, ¿listo? Ya tendríamos hasta el paso número 3. Diagrama de cuerpo libre, resultantes, paso 2, reacciones, paso 3. Bien, por eso es bueno hacer los pasitos, muy sencillo, para que todo quede muy claro. Siempre hay que seguir los pasos, con eso nunca se van a perder. Y listo. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es el cuarto paso? Es determinar un corte. Nosotros vamos a escoger dónde vamos a realizar un corte. Esta figura me está distrayendo el enunciado. Yo quiero que se olviden de esto. Esto no existe. Este corte no existe. No existe, listo. Aquí nunca hubo un corte. Bien. Porque el enunciado decía que se haga un corte a 2 metros. Nosotros directamente vamos a pasar a los diagramas. Ustedes ya son unos duros para todo estática, así que ustedes van volando con esto. Bien, entonces habíamos dicho que hay que hacer cortes antes y después, porque no hay nada. Antes y por aquí, ¿sí? Entonces, antes y después de la corte, listo. Viene por aquí una carga, carga, sigue continua, continua. En este punto cambia la carga. Así que dijimos que cada vez que exista un cambio, hay que hacer un corte antes, que ya lo hicimos, y después. Y finalmente aquí tengo otro cambio, donde debo hacer un corte antes, que ya lo hicimos, y después, que prácticamente es en el aire, no hacemos nada. Entonces, no es necesario ni este corte ni este otro. Así que nos quedamos con estos dos cortes. Bien, entonces vamos a decir que este es el corte número 1 y este es el corte número 2. Vamos a solucionar paso por paso. Entonces ahora sí voy a mi corte número 1. Corte 1. Número 1. Voy a dibujar cómo me quedó mi viga. La viga me queda de la siguiente forma. A partir de ese corte, pues más o ¿A los menos, cuántos voy a metros, volver a profe? dibujar eso. ¿O una distancia X? No, es una distancia X, todavía no lo vamos a decir. El corte no se sabe dónde. El corte, lo único que sabemos es que iba antes de este punto, así que va antes del 3, ¿sí? O sea que va entre 0, ojo con esto, que este es el eje X, donde inicia aquí en 0, a 3 metros, ya está a 3 metros, pero más estos 3 metros ya está a 6 metros, ¿ok? Así que vamos a decir que el corte puede estar en cualquier punto, entre 0 y entre los 3 metros. En cualquier punto donde yo haga el corte, es lo mismo, ¿ok? Porque yo solo hago un corte antes de esto y después de esto, no es más. El corte, así que yo voy a decir que yo no sé dónde está el corte. El corte está entre 0. Recuerden que el corte va a estar a una distancia X. Así que decimos que X está entre 0 y 3. Vamos a ver cuál es X. Volvemos a dibujar la carga. Y ojo vivo con esto, que es, esto genera muchos errores muy comunes, y lo digo para que no lo cometan ustedes, es que
al realizar el corte, dicen, ah, no, el corte me quedó por aquí, así que aquí está la carga. Por ejemplo, suponer que aquí viene esta carga 2.4. Pues no, porque el corte, como les dije, puede venir en cualquier punto. Así que esta resultante, se olvidan de la resultante. Y ojo con esto, se olvidan de esta resultante y dibujan es el esquema inicial. Este es nuestro esquema inicial. ¿Ok? Porque al yo tener este corte por aquí, yo ya voy a analizar no esta carga, donde esta resultante era de 2.4 de toda esta carga completa, sino que yo solo voy a analizar un tramo. Yo solo voy a analizar desde aquí hasta donde realice el corte. Y recuerden que la resultante es igual al área de la carga resultante. Entonces va a ser totalmente diferente. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ok? Así que esto genera muchos errores. Por ejemplo, que el corte no lo haya hecho aquí, sino por acá. Y claro, cuando van a ver, la fuerza está por acá y tienen en cuenta por acá la fuerza. Así que eso está mal porque esta resultante salió a partir de la carga distribuida. Si hubiésemos tenido una fuerza puntual desde el esquema inicial, sí había que tenerlo en cuenta acá, porque es el esquema inicial, ¿ok? Así que nosotros hacemos el corte al esquema inicial. Bueno, esta viga, entonces decimos que esta viga tiene una reacción AY y otra reacción EX. Ya tenemos esos valores. Tenemos que AY es 1.8, AX es 1.03. Y tenemos una carga esta es una carga constante en toda la longitud. Vamos a trabajar con kilonewton, así que vamos a decir que es 0.8 kilonewton por metro, es lo mismo. 800 newton sobre 1000, 0.8. Bien, eso es lo que tenemos. Dijimos que hasta ahí vamos con ese paso. Ojo con eso. Dijimos que al final hay que ponerle unas fuerzas. Entonces vamos a decir que era una fuerza PX positiva en X. El cortante dijimos que era negativo, así que el cortante, como es perpendicular a la sección del elemento, y decimos que es negativo, así que va hacia abajo, y vamos a tener un momento. El momento sí es positivo, así que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ustedes me entienden, ese es el momento. Listo, entonces decimos que este es PX, entonces el cortante de X, que está actuando en Y, pero lo que es el cortante a la distancia X, ya vamos a analizar eso. Y este es el momento a la distancia X. Como les decía, positivo, positivo y el cortante negativo. Y me dicen que esto va a una distancia X. El X, la distancia donde realizamos el corte, significa que esto mide X. ¿Ok? Esa es la distancia X, que dijimos que venía desde el apoyo hasta donde estoy realizando el corte. Si yo realicé el corte por aquí, ¿sí? Este es el corte, esta es la distancia X. Muy bien. Así que ahora tenemos que realizar lo mismo, tenemos que solucionar. Vean que ahora tenemos, ya todo lo tenemos resuelto, pero nos falta determinar cuánto es MX, PX y BX. Así que nuevamente tenemos tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones para solucionar esto. Así que eso es lo que queremos obtener, las tres incógnitas. Para determinar esto, el paso es determinar la resultante. Si ahora tenemos una carga distribuida, lineal y constante, vale 0.8, pero la longitud de esta carga, la base, es X, ¿cuál va a ser la resultante de esta carga? ¿Quién me 0,8 dice? kilonewton metro, ¿qué? 0,8 kilonewton por X. Bueno, X 0,8 Es kilonewton. Eso, bueno, algo así.
El Bueno, orden listo. de los factores, no Ujú. alterar eso. 0,8x. Muy bien, 0,8x. Lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque es el área de este rectángulo. Área es base por altura. Recuerden que siempre la resultante es el área de la carga distribuida. Y es el área de la carga distribuida que quede en el corte. Lo digo porque, por ejemplo, cuando tenemos una carga trapezoidal, por ejemplo, que viene así, y yo le realizo el corte, por aquí, por ejemplo, es el área de lo que me queda. Se divide en dos, en un triángulo y en un rectángulo. Eso lo vamos a hacer en clases más adelante. Bien, así que si yo tengo esta resultante, pero esta resultante ahora actúa a qué distancias. Si esto mide X, esta X distancia va a medir X medios. Muy bien. Así es. X medios. Y listo, ya tengo todas las distancias y tengo todas las fuerzas. Ahora sí puedo solucionar esto. Voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente. 1.03 y tengo más de X. ¿Cierto? Y vamos a decir que esto es igual a 0. También vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a decir que tenemos 1.8 menos esta resultante que es 0.8 X, no se olviden de la X que es nuestra variable de análisis, y además tenemos menos de X. Y todo esto es igual a 0. Muy bien. Esa es la ecuación de las fuerzas en Y. Y ahora nos falta realizar la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos, recuerden que siempre la hacemos, seguimos con la misma idea, donde existe el mayor número de incógnitas. ¿Dónde es el mayor número de incógnitas? Pues en este punto. ¿Para qué? Para que se nos vaya Px y Bx. En este punto, que sería el punto en X, sumatoria de momentos en el punto X, tenemos que, en este punto tenemos un momento, que es mx, un momento par prácticamente, es el mismo en cualquier punto. Y las fuerzas que me generan momento son la fuerza de 1.8 y la fuerza de 0.8x. Así que vamos a tener mx, esta fuercita me genera un momento positivo, perdón, positivo o negativo. Pues escucho. El 1.8 negativo. Entonces tenemos fuerza que es 1.8 y la distancia desde aquí hasta acá, su distancia es X. Y ahora tenemos la otra fuerza, va en sentido contrario, así que si esto me generaba un momento negativo, ahora tengo un momento positivo, el cual es 0.8x, que es la magnitud de la fuerza resultante, por ahora X su medios. distancia desde aquí hasta acá es X medios. Muy bien. X medios. Y todo esto es igual a 0. Bien, excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a despejar las variables. Así que nosotros decimos que Px va a ser igual a 1.03, perdón, va a ser igual a menos 1.03, menos 1.03, ¿sí? Las unidades podemos darle una vez unidades, un kilonewton. Ok. Después, ¿qué pasa? El cortante lo escogimos negativo, que vaya hacia abajo para lo siguiente. Si este es el que queremos despejar, simplemente pasa al otro lado positivo y toda la ecuación nos queda exactamente igual. ¿Sí? Así que tenemos que el cortante de X es igual a 1.8 menos 0.8x. Muy bien. Y el momento, queremos despejar esto, así que todo lo otro pasa negativo.
mx es igual a, mx es igual a pasar esto positivo, nos queda 1.8x menos, vamos a decirlo así, 0.8 x al cuadrado, y todo esto entre 2. ¿Listo? Esa va a ser la ecuación de la fuerza axial del tramo 0 a 3, la ecuación del cortante desde el tramo de 0 a 3 y la ecuación del cortante para x de 0 a 3 y para el momento de x de 0 a 3. ¿Ok? Estas son las ecuaciones. ¿Preguntas hasta ahí? Es hacer lo mismo que venían haciendo, pero con variables, con la variable x, que depende de donde ustedes realicen el corte, de los tramos donde realicen el corte. Ok, el otro corte lo vamos a continuar la otra clase. Les voy a explicar lo siguiente. Quiero que analicen lo siguiente. Lo vamos a hacer con letra más grande. Y esto viene para que entiendan lo que pasa en operacional. Importantísimo. La carga, W, vamos a decir U, carga de X en este tramo, decimos que es, ella va hacia abajo, así que es menos, digamos que da 0.8 kilonewton por metro. Vamos a decir que es menos 0.8, ¿cierto? Bien. Ahora decimos que, quiero que se den cuenta, ¿a qué se les parece esto? Pasar de aquí a acá, ¿qué creen que hicimos? ¿Qué creen que pasó? Profe, integró. Exacto. Y entonces decimos que el momento en X es igual a la integral del cortante. ¿Okay? Si integramos de X, le hacemos aquí la S de la integración, nos sale 1.8x y si integramos de X, 0.8x al cuadrado sobre 2, que es lo que tenemos acá. ¿Cierto? Pero entonces venimos acá. Y no solo esto. El cortante, la fuerza cortante de X es igual a la integral, vamos a decir que es S de Q de X. Es igual a la integral de la carga. Así que si integramos esto, nos queda igual a menos 0.8x, que es una constante. Y recuerden que siempre sale una constante C. Ahorita no la Más C, ponemos. profe. Más C. Así es como hacemos las integrales. Bien. ¿Qué pasa con esta constante? Siempre hay que darle unas condiciones de equilibrio o condiciones iniciales y decimos que siempre el cortante en su posición inicial, siempre el cortante en 0, donde arranca, es el valor de la resultante en ese apoyo. Si hay un apoyo, pues tiene que haber una resultante. Así que vamos a decir que es igual a la reacción en A. ¿Ok? La reacción en A. Y entonces decimos que me dicen que en nuestro caso la reacción en A es igual a 1.8. Y entonces si reemplazamos la ecuación del cortante hasta ahora por 0, decimos que es igual a el cortante en 0, el cual debe ser igual a 1.8, ¿sí? Tiene que ser igual a 0.8, por lo tanto si reemplazo en la ecuación tengo que menos 0.8 por 0 y más C tiene que ser igual a 0.8. 0.8 por 0, 0. Por lo tanto me queda que C es igual a 1.8. Este es C. Si reemplazo C aquí, finalmente tengo que el cortante de X es igual a menos 0. Perdón, dejemos el positivo de primero, 1.8, que es C, menos 0.8x. Vean que integrando esto y asignándole la condición inicial,
el bx es el mismo que lo habíamos calculado por acá. Y si integramos esto nuevamente, o esto mismo es igual a decir que aquí tenemos a la reacción en A menos la carga por X. Esto es lo mismo. Más, perdón, aquí era más. Y el momento lo mismo. El momento, la integral de eso, el momento es igual a la integral del cortante. Y decimos que el momento, pues vamos a integrar esto, me queda RAX más QX al cuadrado sobre 2, que es exactamente lo que tenemos por acá. Recuerden que aquí me sale una constante, pero los diagramas de momento, siempre en la articulación, recuerden que no hay momento porque no se impide el giro, por lo tanto siempre el momento donde no hay giro va a ser igual a 0. Así que si aquí sale una constante y todo lo reemplazo por 0, me queda que C es igual a 0. Así que la ecuación del momento finalmente me queda igual a esto, que es exactamente lo que tenemos acá. Quería explicárselos de dónde viene. Esto es lo mismo que ven en operacional. Y ya, hasta ahí voy a dejar esa explicación, es como para que, lo que les digo, lleguen avanzados a operacional. Se supone que esto lo tienen que ver en ese curso. Pero entonces nosotros nos vamos a quedar con esto. Nosotros tenemos esto, cómo despejar bx, bx y mx. Hasta ahí vamos a llegar. La otra clase vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer este otro corte. Y vamos a despejar también bx, bx y mx para el segundo corte. Y una vez ya tengamos las ecuaciones, procedemos a graficar. Listo, muchachos, así que quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver. Como les digo, es importantísimo. Igual la otra clase continuamos y terminamos el ejercicio. Listo, muchachos, así que... Una pregunta, ¿tienes tutorial mañana? Mañana tengo tutorías, sí. ¿Qué necesitas de las tutorías? Proyecto. Es que ¿Sobre el proyecto? en mi proyecto sí, solo tengo una vista, o sea, la información que encontré, o sea, bueno, busqué el tipo de queja y escríbeme por el correo, por favor, por el correo. No necesitamos hacer toda una clase para eso. Bueno, muchachos, entonces, eso, nos vemos en la otra clase para continuar con el tema. Listo, profe, Hasta luego. Listo, profe. Chao.